Bueno, mis hermanos, buenas noches. Quisiera que oráramos una vez más y, bueno, encomendar este tiempo delante del Señor, y que el Señor nos ayude y nos guíe en medio de este tiempo. Señor, damos gracias a ti, Señor, por esta tarde, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque en medio de la alabanza, de alabarte a ti, Señor, somos consolados, Señor, somos reconfortados, Señor, podemos contemplarte, Señor. Podemos ser apacentados, Señor, en tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia, por tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque has querido habitar en medio de nosotros, Señor, en cada uno de nosotros, y unidos como un solo cuerpo, Señor, como piedras espirituales, Señor. Tú, Señor mío, nos ayudas a encajar, Señor. Y ahí vamos siendo edificados, Señor, y tú vas haciendo la obra en medio de nosotros. Comendamos este tiempo de tu palabra, Señor, como oraba Seba, Señor, guárdame, Señor, y ayúdanos a todos, Señor, que podamos ser buena tierra, Señor, y Señor, que podamos tomar lo bueno, desechar lo que no es de ti, Señor, y Señor, que seas tú hablándonos a todos, incluyéndome a mí mismo, Señor, y a quienes han de ver, Señor mío, este video. Comendamos a ti, Señor mío, este tiempo en tus manos, confiantes en que el que empezó en nosotros la buena obra, la terminará. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, quisiera pedirles entonces que vayamos allá a Mateo 14:27. Saben que hemos venido desarrollando un tema hace algunas semanas y recordemos allí esa escena en donde estudiábamos que Jesús forzó a sus discípulos a entrar allí en la barca en medio de una aparente tormenta que iba a venir y luego él se retira a orar y, y esta barca empieza a ser azotada, ¿cierto? Empiezan los discípulos en medio de esta aflicción grande y hemos estado desglosando este tema con buen nivel de detalle y, y hemos podido entender que se trata de esos tiempos que el Señor permite en nuestras vidas, ¿cierto? Esos tiempos difíciles, ese sufrimiento, esas cosas que a veces no entendemos. Y nos adentramos un poquitico más y pudimos estudiar ese carácter del Señor como pastor, como Él quiere apacentarnos a través de la disciplina, a través del aquietarnos, a través de Él mismo sanando y restaurando eh, nuestras almas, incluso también nuestros cuerpos, porque a causa de situaciones, de temas que hemos vivido, de pecado que hay aún en nosotros. El Señor, eh, como buen padre que ama a su hijo, nos corrige. Entonces, hemos estado allí y hoy quisiera empezar por esa parte eh, en donde el Señor viene a ellos andando sobre las aguas y vamos allá al verso 27, Mateo 14:27 y dice así, o desde el 26 más bien. O sea, imagínese que usted y yo somos los discípulos y que estamos en esta barca y estudiamos que estuvieron allí como desde las 6 de la tarde, como hasta casi las 6 de la mañana.
en plena oscuridad, en la tormenta más profunda. Y, y yo creo que ellos pensaron así como ustedes y yo pensamos, ¿y dónde está el Señor? Y pensaron también, venga, y Jesús, ¿por qué nos forzó a montarnos acá si él sabía que esto iba a estar así? Porque él nos envió a esto. ¿Por qué el Señor está permitiendo esto en mi vida? ¿Porque estoy en medio de enfermedad? ¿Porque estoy en medio de quiebra? ¿Porque estoy en medio de situaciones de sufrimiento difíciles en el hogar, en medio de la iglesia, en el trabajo, en lo económico? Mucha situación. Y estamos allí algunos en esta barca siendo sacudidos brutalmente bajo el amor y la soberanía del Señor. Bajo el amor y la soberanía del Señor. Pero dice allí en el 26, cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Gritaron de miedo, imagínense, después de haber pasado esa experiencia tan traumática, tan dura, de sentirse al borde de la muerte, de casi querer tirar la toalla y tirarse al agua y morir, porque seguramente algunos de ellos lo pensaron. Seguramente Pedro con su carácter bien aguerrido, bien como él tomaba la iniciativa y tal, yo creo que ya estaba agotado, ya había perdido las esperanzas. Los que eran más débiles en fe, como Tomás, entonces estaban allí aterrorizados, estaban... Y ahí estamos usted y yo, en medio de nuestro carácter, en medio de las heridas que tenemos en nuestras emociones, en medio del ímpetu que hay aún en nosotros, en medio de nuestro orgullo y en medio de nuestra ceguera, porque creemos que conocemos al Señor, pero no estamos muy lejos de Job, que después de haber pasado por todas estas situaciones y no sabemos cuánto tiempo fue, si quizás fueron años, que dice de oídas te oí, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces ahora mis ojos te ven era que los discípulos ahora veían al Señor Jesús caminando sobre las aguas. Y entonces en el 27 dice, pero enseguida les habló diciendo, y por ahí quisiera empezar, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es el Señor diciendo, hey, tranquilo, Mauro, yo sé por lo que estás pasando, pero tened ánimo, yo soy, no temáis. Angélica, yo también sé por lo que tú estás pasando, pero tened ánimo, yo soy, Él es, no temáis. Y es en medio de ese propósito amoroso del Señor, de no dejarnos en nosotros mismos y de que nosotros podamos reflejar lo que Él es en nuestras vidas y que esa salvación tan grande que Él nos dio no sea algo estéril, no sea algo egoísta en nosotros, no sea algo que nuestro orgullo y nuestro ser opaquen, sino que la vida del Señor verdaderamente pueda fluir en nosotros. Y quisiera que fuéramos ahora entendiendo esta primera parte en donde el Señor nos llama a que tengamos ánimo y Él sabe que algunos de nosotros estamos sufriendo, que estamos en medio de situación difícil. Él lo sabe, pero Él nos llama a que tengamos ánimo, a que confiemos que Él es, a que no temamos, que Él es nuestro pastor y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y hablábamos de este Salmo 23,
cómo este es un creyente que ya ha sido pasado por esto y ya ha entendido esto. Algunos de nosotros todavía no lo hemos entendido, no podemos, podemos leer el Salmo, pero aún no haber pasado al otro lado. Aún seguramente de pronto estamos ahí en la barca o apenas estamos iniciando en la barca o de pronto ya estamos un poquitico más adelante. De pronto ya estamos en las 10 de la noche, algunos de pronto estamos en las 2 de la mañana, algunos otros estamos en las 3 y algunos estamos ya acercándonos a la cuarta vigilia de la noche en medio de nuestro proceso, que es cuando aparece el Señor. Y que es cuando nuestros ojos están dispuestos a verle. Entonces vamos allí a Hebreos 12, dando esta introducción, entendiendo que estamos bajo la cobertura y el amor del Señor en medio de estos procesos. Y, y vamos a leer desde el 3, Hebreos 12:3. Y dice así, considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os canséis en vuestro, ¿qué? Ánimo. ¿Qué nos acaba de decir el Señor? Tened ánimo. Porque es normal que como humanos, como personas, como seres emocionales, tengamos miedo. Es normal que nos sintamos desesperanzados. Eso es normal. Es normal que perdamos incluso la confianza en el Señor. A muchos de nosotros nos pasa. También hay veces nos enojamos con la situación, nos enojamos incluso con el Señor, eh, porque no entendemos. Eso es normal, el Señor lo sabe. Pero Él nos dice que consideremos pues a quien a Jesús que soportó esa contradicción, que le cayó el pecado de toda la humanidad allí en la cruz. Y Él no había hecho nada para merecer eso. Para que no os canséis en vuestro ánimo desanimándoos, porque tendemos a eso en nuestra humanidad. Aún no resististeis hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No te desanimes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y en el 7 y aquí es la carga en donde quisiera empezar hoy a desarrollar ya la siguiente parte de este tema. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Y voy a seguirlo leyendo, pero si quieres subraya esa parte de ese verso 7 porque es muy importante. Permaneced bajo la disciplina. Y esto lógicamente nos lleva a pensar que yo también puedo huir de la disciplina del Señor. O sea, el Señor puede estarme disciplinando, pero yo no puedo estarlo aceptando y huyo de la disciplina del Señor. Y no sé si ustedes recuerdan que a David le pasó una vez por allá en medio de un censo, y eso está por allá en 2 Samuel 24:14, y él decía, mejor me es caer en manos del Dios vivo, porque él sabía que caer en las manos de hombres era mucho peor para él. Y ahora caer en las manos de Satanás es mucho peor. Es mejor caer en las manos del Señor vivo y del Dios vivo y permanecer en la disciplina del Señor. Porque vamos a sufrir, sí, pero en el amor del Señor
El Señor nos va a sostener, el Señor nos va a confortar, el Señor nos va a rodear, nos va a dar las herramientas para salir de allí. No hay nada peor que un carácter que no quiera ser ayudado, guiado y disciplinado por el Señor. Porque la palabra dice muy bien que el Señor queda a los soberbios, se humilla, el Señor aborrece a los soberbios. Y muchos de nosotros hemos tenido que pasar por procesos muy difíciles. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si os quedáis sin disciplina de la cual todos han sido llegados a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. ¿No seremos mucho más dóciles al Padre de los Espíritus y viviremos? Porque ellos en verdad nos castigaron por pocos días, según les parecía. Pero Él, para lo provechoso, es decir, hay un propósito, a fin que participemos de su santidad. Y sabemos que la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Por lo tanto, o por tanto, fortaleced las manos fatigadas y las rodillas debilitadas, y haced sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se disloque, sino más bien sea sanado. Y allí más adelante está eso, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y sabemos muy bien y lo hemos reflexionado. ¿Qué sería de nuestros hijos, de quienes tenemos hijos, si nosotros no los hubiéramos disciplinado, si los hubiéramos dejado hacer lo que ellos quisieran? Quienes tienen hijos ya adultos, quienes van un poquitico más adelante, ¿qué sería de ellos? ¿O qué sería de nosotros también si nuestros padres no nos hubieran disciplinado? ¿Qué pasaría si, y reflexionamos también en este tipo de cosas? ¿Qué pasaría si en nuestra ciudad, o no sé, nuestro presidente toma la sabia decisión de suspender los semáforos en toda la nación para que la gente tenga libertad y libre expresión en el, en su expresión de tránsito? ¿Qué pasaría? Y si no hubiera ninguna consecuencia, como algunas de estas filosofías progresistas plantean, no hay ninguna consecuencia al que el mal hace en ciertos casos. Hay una relatividad y hay también una fuerte influencia en velar y ultravelar por los derechos de las personas, pero no en que haya un cumplimiento del deber y no en que ese no cumplimiento del deber eh, tenga un castigo o haya una consecuencia. Y es allí en donde también pueden haber dos extremos. Algunos de nosotros hemos tenido que tener padres que se les fue la mano con nosotros, ¿cierto? Nos castigaron ya tan fuerte que nos traumatizaron, algunos de nosotros. Pero hay otras personas que sus papás no les colocaron límites. Sus papás los dejaron hacer desde niños o los dejaron que fueran libres, que se expresaran y tal. Y desafortunadamente son personas que cuando adultos no respetan la autoridad y
no están dispuestos a asumir las consecuencias de de sus actos y hay rebeldía en medio de ellos, porque hay un, como dirían los brasileños, como un encorajamiento al yo. Y esto es lo que está detrás del humanismo y el progresista, de colocar, el progresismo de colocar a la persona por los derechos de la persona por encima de cualquier cosa. Y es allí donde encontramos jóvenes en medio de nuestro tiempo con un carácter débil, porque nunca fueron corregidos, porque les dieron todo lo que ellos pidieron. Los hogares giraban en torno a estos niños. Y, e incluso también quizás se comete el error de no dejar sufrir a los niños las consecuencias de sus actos y de querer de que ellos no pasen por ningún sufrimiento. Y el sufrimiento hace parte, eso lo escuché en una charla esta mañana, alguien que nos estaba dando una escuela de padres en el colegio de nuestras hijas. El sufrimiento hace parte de la vida del ser de las personas. El sufrimiento dignifica al ser, sea que sea por disciplina, por consecuencia de las acciones o porque simplemente venga alguna dificultad en medio de nuestras vidas. Porque el sol sale a los buenos y a los malos. Los buenos y los malos se enferman. Y tenemos que estar muy claros de que vivimos en medio de una humanidad caída. Entonces no podemos esperar que incluso siendo creyentes, nadie está exento que vaya, mire lo que le pasó a este señor del semáforo hace poco allí en Armenia, que él estaba allí arribita por el INEM y esta chica venía borracha y drogada y se lo llevó y lo mató. Y este hombre tenía la culpa. Ninguno de nosotros está exento de eso. Entonces hay veces también cometemos ese error de pensar que nuestros hijos no deben pasar por ningún sufrimiento. Y nosotros estamos allí solucionándoles los problemas a ellos. Y esto les impide madurar. Esto les impide que puedan hacerse cargo de sus familias. Esto les impide que puedan tener un corazón que pueda rendirse a los pies del Señor. Porque quizás han crecido sin disciplina, han crecido con una sobreprotección, con un énfasis profundo al yo y no están acostumbrados a que nadie les diga que no. Y ni nada, ni que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer. Pero mira el Señor lo que dice acá, y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra de Dios no nos enseña de que nosotros estamos libres del sufrimiento y que somos libres de la corrección del Señor. Todo lo contrario. Dice que así como se nos han dado los beneficios en Cristo, claro, de la salvación, de nacer de nuevo, también se nos ha hecho copartícipes de los padecimientos de Cristo. Entonces hay varias facetas acá. Uno que es el sufrimiento de cara a la corrección del Señor por los pecados que hemos cometido o las consecuencias de esos pecados que nosotros hemos cometido o las personas que están cercanos a nosotros cometen, ¿cierto? Porque analicemos lo siguiente, si en un hogar el papá, no sé, comete algún pecado, ¿cierto? Adultera, la esposa se da cuenta y no lo quiere recibir más y le es lícito pasarle carta de divorcio. Ese pecado tiene una consecuencia no solo en él y una corrección de parte del Señor, sino que tiene una consecuencia en la vida de sus hijos
y en la vida de su esposa también. Entonces el dolor puede venir como consecuencia de nuestros pecados y la corrección del Señor, a consecuencia de los pecados de las personas que nos rodean. Puede venir también el sufrimiento a causa de la naturaleza caída y ninguno de nosotros está exento de que esa naturaleza caída venga y afecte en algún momento nuestras vidas. Pero también puede venir el sufrimiento a causa de seguir al Señor Jesús, como lo vivió Pablo, lo vivieron algunos de los apóstoles. Pero lo que sí es claro es que el sufrimiento es necesario. Y si el sufrimiento no fuera necesario, y si la corrección no fuera necesario, y esta mañana en esa conferencia este hombre colocaba, este hermano colocaba un ejemplo muy claro. Cuando Adán y Eva transgredieron lo que el Señor que fue una instrucción muy sencilla. No coman del fruto del árbol del bien y del mal. Imagínese usted al Señor diciéndole, Adán, Adán, oye, estás desnudo, ven te cubro, comiste de la fruta del bien y del mal. Oye, lo siento mucho, no quería que esto pasara, pero estás bien. Imagínese al Señor diciéndole a Eva, te engañó la serpiente es malísima. Mija, ven te abrazo, tranquilo, todo va a estar bien. Lo importante es que tú estés bien. Estás bien, la serpiente no te mordió. Lo importante es que la serpiente no te haya mordido. ¿Será que el Señor les dijo eso? ¿Será que el Señor los libró de las consecuencias de ese gran pecado? El Señor concluye con algo y les dice, de cierto, morirán, de cierto, morirán. La diferencia que nosotros tenemos ahora en Cristo es que Cristo murió por nosotros y tenemos a un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Pero eso no quiere decir que el Señor ha dejado de amarnos en el ámbito de tener que ser corregidos. Es así como nosotros con nuestros niños, porque los amamos, los corregimos, porque los amamos, les colocamos límites, porque los amamos, colocamos cercos de protección. Por ejemplo, en nuestra casa, nosotros hemos colocado unas mallas en en los balcones y en las ventanas, porque sabemos que tenemos una niña inquieta y que ella, si no le colocamos ese límite, ella se puede tirar. ¿Y quiénes van a ser los responsables de eso? Si yo sé que ella tiene un carácter así, pues padre. ¿Y cuántos casos no se han dado? Pero hay veces cuando el Señor nos dice no a usted y a mí, nosotros nos enojamos. Y yo les cuento algo, que lo entendí hace poco. Yo llevo reportado en Datacrédito cerca de 8 años y mucho tiempo eso me contrariaba bastante porque pues fue a causa de un tema de una empresa que tuve, que quebró y que yo no quise nunca hacerle daño a nadie y tal. Y hace poco que salí, por la misericordia del Señor, iba a empezar ya a hacer algunos movimientos, pero aún pesaba sobre mí un embargo y tal. ¿Y saben qué entendí? Que el Señor me extendió un cerco de protección durante todos estos años y me estaba guardando de mí mismo. Pero hay veces el Señor nos coloca esos cercos de protección y nosotros, como ovejas rebeldes, ya transformados en cabras, nos brincamos los cercos de protección y nos caemos y nos apurreamos. Y el Señor tiene que
corregir, porque el Señor nos ama y si no nos amara, nos dejaría ahí tirados en nosotros mismos y simplemente nos mataría. ¿Para qué lidiar más con? Pero el Señor nos ama y dentro de su amor inagotable, Él nos disciplina. Volvamos allá al verso 7. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. Es un trato de amor, es un trato también de respeto, es un trato también de guardarnos. Porque hay veces somos así como estas dos niñas que están acá pequeñitas, pero creemos que ya somos grandes. Creemos que ya somos adolescentes o incluso mayores de edad en el Señor. Y nos sentimos muy envalentonados y nos sentimos muy capaces, muy fuertes. Y el Señor tiene que permitir que seamos quebrantados. ¿Y qué pasa con un niño o una niña pequeña que tú le dices una vez, no saltes encima de la cama? Le dices dos veces, tres, cuatro. Y ese niño se cae y se quiebra un brazo. Es divertido para él. Él escuchó, pero hubo una consecuencia. Y desafortunadamente allí es cuando podemos entender y ya no saltamos más encima de la cama. O de pronto ya saltamos, pero ya saltamos con más cuidado, porque ya nos da miedo, ya nos da miedo. Y hay un verso que esta mañana me llamaba mucho la atención en medio de esta charla. Tomé aquí la fotico. Y esto está en Deuteronomio, creo que es 8. Ama al Señor. Y el Señor dice que quienes lo aman, ¿qué? Le obedece. Pero para obedecer primero hay que escuchar. A mí me pasa mucho con mi niña pequeña. Yo le digo, pero ella a veces no me escucha. Y así somos nosotros, y así he sido yo con el Señor. Ama al Señor. Cuídate de no olvidarte del Señor, porque hay veces cuando estamos en la opulencia o estamos en una situación mejor o el Señor nos ha librado de ciertas cosas y ya estamos como más tranquilos, nos olvidamos del Señor. Ama al Señor, cuídate de no olvidarte del Señor y teme al Señor. Claro, porque el Señor es amor, el Señor envió a su único Hijo a morir por nosotros. Pero, y aquí es claro, el Señor al que ama, bienvenida Laura, disciplina. Porque hay hermanos que piensan que como Dios es amor, pues hay libertad de, de poder usar ese amor como licencia para satisfacer el yo. Y el Señor pues lo permite, pero eso no quiere decir que el Señor esté de acuerdo. Y dentro del amor del Señor está también la disciplina, porque si no, no nos amaría, dice la palabra que seríamos bastardos. Y usted y yo somos hijos, nacimos de nuevo, somos hijos. Así que debemos asumir ese rol de ser hijos de Dios. Y eso no es solo recibir las bendiciones del Señor, sino también es que nosotros podamos ser apacentados por la disciplina del Señor, como estudiábamos en unas sesiones pasadas. Hebreos 12:7, permaneced bajo la disciplina del Señor. Esa palabra permanecer, la palabra original
En el griego es hipomeno, que tiene varios significados. En el comentario de Taller, que fue un hermano, eh, que hizo como un comentario del griego de la palabra, dice que pudiese significar permanecer, no retroceder, ni huir, perseverar bajo desgracias y pruebas, soportar con valentía. En otro comentario de otro hermano Strong dice que esto puede significar permanecer, en sentido figurado sufrir, es decir, soportar pruebas, tener fortaleza, perseverar, aguantar. Y si nos fuéramos en más detalle, lo que pudo concluir el hermano Taller después de hacer un estudio, pues ya en en lo lingüístico y en lo histórico, porque estos hermanos sacaron unos diccionarios muy completos para estudiar la palabra y estudiaron temas etimológicos, temas históricos, y gracias al Señor existen estos recursos, y él concluye que es perseverar absoluta y enfáticamente bajo desgracias y pruebas, es aferrarse a la fe en Cristo, es aferrarse a la fe en Cristo, es soportar con valentía y calma. E imagínense allá los discípulos en medio de esa turbulencia en esa barca. ¿Quién puede estar calmado en medio de una total oscuridad, de una tormenta tremenda de las aguas moviéndose? ¿Quién puede estar con valentía y con calma? Solo el Señor puede proveernos eso, porque en nosotros mismos no está. Pero como estudiamos hace algunas semanas con Michael, si no contemplamos al Señor en medio de esta corrección o en medio de esto que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, porque puede que no sea corrección, sino que sea algo más. Si nosotros no estamos contemplando al Señor, ¿cómo vamos a ser valientes y cómo vamos a estar en calma? Y es por eso que en medio de nosotros, y, y esto es algo que no se habla, en medio de nosotros hay ansiedad, en medio de nosotros hay depresión, en medio de nosotros hay deseos de morir, angustia, desesperanza, porque no estamos a los pies del Señor y porque no queremos aceptar la corrección y la disciplina del Señor, porque no queremos asumir las consecuencias de nuestros actos, porque le estamos echando todavía la culpa al Señor, así como Job y sus tres amigos le estaban echando la culpa al Señor. Y estamos en esos círculos, entonces esa barca tiene que volver otra vez a dar otra vueltica. Y esa palabra hipomeno que dice allí, permaneced bajo la disciplina del Señor, quisiera mostrarles algunos lugares en la escritura donde está. Vamos allí a Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. Desde el 8 leámoslo. Segunda de Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo. Y recordemos que esta es la última carta que Pablo le escribe a su amado colaborador Timoteo. Allá no, ya Pablo estaba cerca de su muerte. Acuérdate de Jesucristo, de la simiente de David, resucitado entre los muertos, conforme a mi evangelio. En el 9. Por el cual ¿qué? Sufro penalidades, hasta como malhechor encadenado. Pero la palabra de Dios no ha sido encadenada. Y dice en el 10. O sea, él estaba ya en la prisión, estaba encadenado,
Imagínese usted lacerado, humillado, ¿qué no le harían al pobre Pablo allí en la cárcel? ¿Y por cuánto tiempo estuvo allí? Ya estaba al borde de la muerte. Pero este hombre con convicción, porque estaba lleno de Cristo y contemplaba a Cristo y él se gozaba en sus prisiones. Y dice en el 10 por eso soporto. Ese soporto ahí es hipomeno. Soporto todas estas cosas. Por amor a los escogidos, o sea, él lo hacía por amor a la iglesia. Incluso por amor a nosotros que hoy estamos leyendo este texto. Porque eso trascendió más allá de las iglesias locales de ese tiempo y no solo a nosotros, sino todos quienes han leído la palabra y quienes han sido no solo consolados, sino que sus ojos han sido abiertos. Por esto soporto todas estas cosas por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que hay en Cristo Jesús con gloria eterna. Vamos a otro lugar, entonces ahí está Hipomeno, perdón. Romanos 12:12. Romanos, Romanos 12:12. Esos son concordancias textuales, porque ahí yo puedo hacer una concordancia de palabras traducidas. Entonces yo puedo hacer una concordancia a la palabra paciencia, pero puede que en una parte de la palabra original no sea la misma. Entonces esta es una concordancia textual en el idioma original. Entonces hipomeno, perdón, está también allí en Romanos 12:12. Y dice así: regocijándoos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esa sufridos, como lo traduce la Reina Valera también, eso es hipomeno. Regocijados en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverando en la oración. Regocijándoos, es decir, estando gozosos. Hay como que nos dan unos pasos a no perder el gozo en el Señor. Ese sufridos en la Biblia King James, que es como la Reina Valera estricta de los ingleses, dice patient in tribulation, pacientes en la tribulación, o sea, allí traducen hipomeno como pacientes. Hay otra versión que es más americana, que es la New American Standard Bible de 1995, que dice persevering in tribulation, perseverando. Ahí traducen perseverando y en la King James traducen paciente, o sea, aguantando ese proceso, aguantando esa corrección del Señor. Pero acá nos dan también unas pistas en Romanos que no podemos perder el gozo y tenemos que ¿qué? Perseverar en la oración. Y vamos a Primera de Pedro. Estos versos acá nos aclaran un poquitico el panorama en torno a lo que es el sufrimiento a causa de las consecuencias del pecado o de los pecados de las personas que me rodean, pero el sufrimiento que es a causa del Señor. Entonces vamos allá, Primera de Pedro 2, y allí también está Hipomeno. Primera de Pedro 2, verso 20. Y miren esto, y es rudo esto que dice Pedro acá, porque ¿qué mérito es si por pecar sois abofeteados y los soportáis? O sea, es que eso es como decirle a la persona, es que es lo que usted se merece. Sí, sí, sí me hago entender, aunque es duro, pues el pecado tiene consecuencias. Antes la paga del pecado es la muerte. Y el Señor está alivianando allí la corrección. Pero qué mérito, porque qué mérito es si por pecar sois abofeteados y soportáis. Soportáis, ahí es hipomeno. Lo traducen acá como soportáis. Pero si lo soportáis, pero si lo hipomeno, haciendo el bien y padeciendo,
Esto ciertamente es aprobado de parte de Dios, es decir, haciendo el bien también yo puedo pasar por sufrimiento. Y en esto sí hay mérito. En lo otro quizás no, pero es un proceso. O sea, puede que no haya mérito, pero es un proceso que tenemos que aceptar. No sé si me hago entender, mis hermanos. Claro, porque es como cuando nuestros padres, y a mí me pasaba eso, mi madre me corregía y yo duraba enojado varios días, que yo no aceptaba el castigo. Y algunos de nosotros somos así con el Señor. Y el Señor hay veces nos coloca límites y nos dice que no, y también nos enojamos con el Señor. Porque estamos en nosotros mismos, pero no estamos no estamos viendo las cosas como el Señor las está viendo como Padre, sabiendo Él qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y vamos allí a Santiago o a Jacobo. Recordemos que este hombre era el hermano del Señor Jesús. Jacobo, Santiago es lo mismo. Jacobo o Santiago 5. Y vamos a la parte puntual para no desviarnos. Jacobo 5 verso 10. Hermanos, o sea, ya nos lo dijo Pablo, por allá lo vimos por Pedro también, y ahorita lo vamos a ver por alguien más, por Jacobo, que era una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y con Juan. Y ojo que este no era el Jacobo que siguió al Señor Jesús porque él murió. Y ese es otro Jacob, pero no vamos a entrar en detalle. Hermanos, tomad como modelo del sufrimiento y paciencia y la paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor Jesús. Tomad como modelo del sufrimiento y la paciencia de los profetas. O sea, tengamos en cuenta por lo que sufrieron estas personas, por lo que pasaron, perdón. He aquí, en el 11 llamamos bienaventurados a los que permanecieron firmes. Permanecieron firmes es la traducción allí de hipomeno, es decir, pasaron por una tribulación fuerte. Y aquí se está hablando de la tribulación de estas personas que fueron profetas y que fueron atribulados a causa del Señor. Pero también se da el otro contraste también para que se quede claro los dos tipos de tribulación. Y dice allí, "Y oíste de la perseverancia de Job". La palabra original ahí es hipomeinantas. Es el femenino de hipomeno. Y por eso dice la perseverancia en femenino, ya traducido al castellano. O sea, aquí también está hablando de lo mismo, pero hablándolo como un pronombre femenino. La perseverancia de Job y viste el propósito del Señor, porque el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces miren que cuando nos dice allí el verso Hebreos 12:7, permaneced bajo la disciplina del Señor, entendemos qué es eso, qué es soportar, qué es aguantar, es estar allí. Ese hipomeno es que cuando el sufrimiento no es por corrección, sino que es por seguir al Señor, por hacer el bien, también hay una perseverancia allí, también hay un aguante. Solo que ese sí tiene mérito, el otro no, porque es lo que yo me merezco. Y les coloco un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa si alguien tiene confianza conmigo y me da a guardar un dinero en mi casa porque me tiene confianza y yo me gasto ese dinero? Esa persona se va de viaje y yo me gasto ese dinero.
y la persona vuelve antes de lo que yo esperaba y me reclama el dinero. Por más que sea mi amigo, ¿ustedes qué creen que puede pasar allí? Hay un disgusto. Yo puedo reaccionar y yo puedo decir, no, pues haga lo que quiera, yo no tengo esa plata, pero yo me la gasté. ¿Acaso no merezco yo ser enviado a la cárcel y no merezco yo pagar el dinero? O sea, hay una consecuencia. Y entonces esta persona decide mandarme personas de mala reputación a cobrarme todos los días y me atormentan todos los días. Y ahora me dice que le tengo que pagar el doble. Y yo estoy sometido ahí varios años pagando. ¿Me lo merezco o no me lo merezco? O sea, yo no puedo decir que yo no lo hice y que no estuvo mal, que no es pecado. Pero hay veces en nuestro modo de vivir normalizamos las cosas y las flexibilizamos a nuestra conveniencia, porque estamos en nosotros mismos. Y es que como yo soy así, entonces pues es que esa parte de la palabra no me aplica a mí, porque yo soy así. Y el humanismo ha hecho eso en medio de nosotros, el progresismo ha hecho eso en nosotros, de colocar nuestra mirada en nosotros mismos como Satanás se miró, pero de no considerar al Señor, de qué es lo que dice el Señor y qué es lo que dice el Señor en su palabra. Y robar es robar, mentir es mentir, murmurar es murmurar. Y podemos seguir aquí con una lista larga. Entonces, en medio de esa corrección, no hay mérito porque me la merezco y lo que el Señor me llama es a que yo hipomeno, soporte, aguante. Pero ojalá lo hagan gozo, en alabanza. Y eso tiene varias fases. Eso tiene una fase de hacer, de reconocer el error, de arrepentirme, pero también de aceptar las consecuencias y de resarcir si es necesario. Lo bueno es que el Señor, dentro de su misericordia, y lo hemos experimentado muchos de nosotros, suaviza las consecuencias. Suaviza las consecuencias, y lo digo yo porque yo terminé con unos problemas bastante grandes por la empresa que tuve, pero finalmente tuve que pagar. No todo lo que tenía que pagar, pero tuve que pagar. Todavía estamos pagando cosas. Y el Señor nos proveyó los trabajos y todo lo necesario para que pudiéramos pagar, y aún debemos algunas cosas, y debemos pagarlo. Pero hay veces tenemos la actitud de que no, yo soy hijo de Dios, tal, y yo por qué voy a asumir consecuencias. Pues es que el Señor ya me perdonó. Sí. Y hay veces infundimos eso en nuestras familias y en nuestros hijos. Entonces nuestros hijos cometen errores y nosotros queremos pagar las consecuencias. No, no, tranquilo, papito, que eso no es nada. Y metemos la mano y nos volvemos cómplices de esas situaciones y de esos pecados. Y no permitimos que nuestros hijos maduren. Y por eso es que el Señor nos tiene que corregir. ¿Para que qué? Para que crezcamos, para que maduremos. Y aquí hacen una comparación y quiero tomarme estos últimos minuticos, nos faltan como unos 9, 10 minuticos, de este comparativo, porque claro, hacen el comparativo honroso que fueron esos profetas que sufrieron a causa del Señor y que hipomeno y que perseveraron y que soportaron y que aguantaron el sufrimiento, pero hablan también de Job, que finalmente la conclusión es que Job era una persona orgullosa, que estaba en sí mismo. Y hemos hablado de Job y hoy no vamos a entrar en detalle. Pero la conclusión es que Job
Era un hombre orgulloso y el Señor lo tuvo que pasar por todas estas cosas para que su ser fuera quebrantado y él fuera vaciado. Y yo quisiera que fuéramos allí a Job 32 para que entendamos una conclusión grande y clara y corta y sencilla del libro de Job. Vamos, por favor, mis hermanos, allí a Job, Job 32, Job 32, y dice así, verso 1. Y cesaron aquellos tres hombres de replicar a Job. ¿Quiénes? Elifaz, Bildad y Sofar, que eran los amigos de Job, que representan las esferas del alma. Y ya vamos a hablar a alto nivel de esto y le recomiendo un artículo de una enseñanza al hermano Romeo Ornelli hace muchos años que se llama Sufrimiento y Filiación. Por tiempo no lo vamos a poder considerar acá. Pero esos hombres representan el alma, nuestra mente, nuestro ser racional, nuestros sentimientos, que son nuestras emociones, lo que sentimos. A nosotros pensamos y en torno a lo que pensamos, ¿qué? Sentimos. Y en torno a lo que sentimos, ¿qué? Actuamos. Ahí está el alma. Y si usted habla con un psicólogo, el psicólogo en la homologación de términos técnicos, él le va a decir que el ser de la persona es eso. La mente, los pensamientos, el corazón, que es lo que sentimos, y la voluntad, que es lo que hacemos. Pero todo arranca por los pensamientos. Pienso algo incorrecto, siento algo incorrecto y actúo de una manera incorrecta. Entonces los amigos de Job, uno representa la mente, la racionalidad y le hablan a Job, este amigo le habla a Job desde el punto de vista racional y este es Bildad. Bildad representa los pensamientos, la racionalidad, podríamos decir la inteligencia, las emociones, que era Elifaz, o sea, los sentimientos, y algunos de nosotros, desafortunadamente, estando con el Señor, somos emocionales y actuamos conforme a nuestras emociones, y eso es andar en la carne. Y el tema de la voluntad es este hombre Sofar, que tomé aquí nota, pero todas las conversaciones, o sea, todas las conversaciones de Sofar son conversaciones arbitrarias e impacientes. Es la voluntad. Las conversaciones de Elifaz están en torno a las emociones y las conversaciones que Bildad le hace a Job son racionales. Son esas tres personas representan esas tres esferas del alma. Pero aparece un cuarto hombre que se llama Eliú y ese Eliú es figura del Espíritu Santo. Y no vamos a entrar hoy en detalle, pero ese articulito que lo voy a compartir hoy, léanlo porque es muy especial. Pero yo quisiera irme a la conclusión. Y cesaron aquellos tres hombres de replicar a Job, o sea, cesó su alma, porque cuando estamos en medio de estas tribulaciones tan tremendas, ¿quién habla? El alma. La mente, las emociones y desafortunadamente nuestra voluntad aún no sujetada al Señor. Y cesaron aquellos tres hombres de replicar a Job, pues Job era justo ante ellos, en la mente, en los sentimientos y en la voluntad, era justo Job. ¿Desde la perspectiva de qué? Del yo, del yo, que es lo que el humanismo ha querido promulgar y que incluso la iglesia del Señor y nosotros estamos permeados por eso. Y ahora por el progresismo, que es un brazo mutante que quiere que nosotros homologuemos muchas cosas que son contrarias al Señor a causa de la justicia social. Eso es el progresismo.
Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. ¿Y por qué se encendió en ira contra Job? Porque había celo de Dios en él. Él es el Espíritu Santo. Y algunos de nosotros leemos con terror eso que pasó ahí cerca a Moab, cuando los israelitas empezaron a fornicar con las moabitas que vinieron y los convencieron de que adoraran dioses extraños. Y el Señor iba a acabar con todos los israelitas. Pero un hombre israelita tuvo celo del Señor y cogió una espada y empezó a matar a todas esas personas por hacer esto. Y a algunos de nosotros nos indigna eso. Pero ese es el celo del Señor. El Señor es amor, pero es fuego consumido. Y dice entonces la misma palabra, sí. Este Eliú, que es figura del Espíritu Santo, se encendió en ira contra Job porque él se justificaba a sí mismo antes que a Elohim, antes que a Dios. Y así somos usted y yo. Importamos más nosotros, importamos más nuestro bienestar, importa más el bienestar de los pobres, importa más el bienestar de la sociedad, de la familia, que el Señor mismo. Y nos atrevemos a seguir algunas de estas ideologías y nos atrevemos incluso a colocarnos nosotros por encima de Dios mismo. Y cuán misericordioso no es el Señor, que nosotros deberíamos ser abatidos inmediatamente por rebeldes, por atrevidos, por desobedientes, por necios. Pero el Señor en su infinita misericordia nos ama y aún nos da oportunidad. Por su misericordia no hemos sido consumidos, pues nuevas son sus misericordias cada mañana, ahora en Cristo. Y el que usted y yo todavía estemos acá sentados es una prueba de eso. Se encendió en ira contra Job porque él se justificaba a sí mismo antes que a Elohim, a Dios. También se enardeció con sus tres amigos, con las tres esferas del alma. Pues al no hallar respuesta, habían dejado a Elohim, a Dios por culpable. Entonces Dios es culpable. Discúlpeme esto tan rudo que voy a decir. Que usted y yo seamos feos, pobres y arrancados. Dios es culpable. Dios es culpable de nuestra enfermedad. Dios es culpable de la injusticia social que hay en Colombia y en Latinoamérica. Dios es culpable de la guerra entre los israelitas y los palestinos. Dios es culpable. Dios es culpable que mi hijo sea rebelde. Dios es culpable que yo no tenga los medios con que sostener a mi familia. Dios es culpable de que yo me haya quebrado. Dios es culpable de que mi esposo me haya sido infiel. Dios es culpable que me hayan despedido. Dios es culpable que me haya quedado sin nada. Y así son. Y hay veces no somos tan directos, pero cuando estamos asados en medio de estas situaciones tan difíciles y no las aceptamos, estamos renegando en contra del Señor. Pero dice acá la palabra que se encendió en ira contra Job porque él se justificaba a sí mismo antes que a Dios, y también se enardeció contra sus tres amigos, pues al no hallar respuesta habían dejado a Dios, a Elohim, por culpable.
Y quisiera leer unos versitos ahí en el capítulo 36 que dice, Eliú exalta la grandeza de Dios, o sea, él vino a vindicar. Y por ahí cantamos un himno que dice, tu trono, Dios, por el siglo, como que ha llegado la hora de vindicar tu glorioso nombre. ¿Será que la casa de Dios está lista para que sea vindicado el nombre del Señor en medio de nosotros? ¿Qué tal donde apareciera Eliú y nos confrontara el Espíritu Santo y nos confrontara a cada uno de nosotros? Nuestras situaciones, nuestra irresponsabilidad, nuestra falta de orden, nuestra falta de obediencia a la palabra del Señor en medio de nuestros hogares, nuestra falta de perseverancia. Todas esas cosas que preferimos más bien echarle la culpa a Dios, incluso cuando no estamos de acuerdo con las situaciones que tenemos que vivir como nación, como país, como ciudad, como familia. Pero no nos damos cuenta que muchas cosas, si no la mayoría, son culpa de nosotros, de nuestras actitudes, de nuestro alejamiento del Señor. Son consecuencias, claro, son consecuencias algunas. Son consecuencias de no volvernos al Señor cuando estábamos heridos, dañados, sino más bien endurecernos. Y cada caso es diferente. Cada caso es diferente y el Señor lo conoce. Y el Señor viene a decirnos acá, tened ánimo, yo soy. Él es soberano, Él es rey, Él es Señor, Él es nuestro papá, Él es Dios. No temáis. Pero tenemos que entender también nuestro lugar, ser reverentes, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos que tener nuestro lugar como hijos, como nuestros hijitos pequeñitos. Ellos hay veces como que no nos consideran como papás y nos hablan como quieren y nos tratan como quieren. Así somos nosotros con el Señor también. Cuando nuestros niños pequeños, yo no quiero comer esto. Así somos nosotros también cuando el Señor quiere corregir algún tema de nuestro carácter y nosotros no lo aceptamos. Cuando el Señor ha sido enfático una, dos, tres, cuatro veces. Señor, pues yo soy así, yo soy, pero el yo soy es Él. Nuestro yo no importa y por eso el Señor a veces tiene que permitir que seamos vaciados como Job. Job 36. Eliú continuó replicando y dijo, toleradme un poco y te diré más. Uno, porque aún queda algo por decir en defensa de Eloá de Dios. De lejos traeré mi saber y atribuiré justicia a mi hacedor. Porque en verdad mis palabras no son falsas. Uno perfecto en conocimiento está contigo. He aquí Dios es poderoso, y sin embargo no desprecia a nadie. Es poderoso en la fuerza del entendimiento. No deja que el perverso viva, y hace justicia a los pobres. No aparta sus ojos del justo. Lo hace sentar con reyes en el trono para que sea exaltado. Si están aprisionados con grilletes y atrapados con cuerdas de aflicción, los reprende por sus malas obras y por haberse conducido con soberbia. Les abre así el oído a la corrección y los exhorta a volverse de la iniquidad. Si escuchan y se someten, sus días acaban en prosperidad y sus años en delicias. Pero si no escuchan, perecen por la espada y expiran por su ignorancia. Los impíos de corazón atesoran ira, no claman por auxilio cuando Él los aprieta. Sus almas perecen en pleno vigor y sus vidas entre los sodomitas rituales. 15. Con la aflicción, Él salva al afligido. Hay un propósito detrás de la aflicción. Le abre sus oídos con el sufrimiento para que escuche.
Entonces en verdad Él te impulsa a salir de las garras de la angustia. El Señor quiere que nosotros salgamos de allí, pero no en nuestro yo, sino en Él, en entender que Él es el yo soy. Entonces en verdad Él te impulsa a salir de las garras de la angustia, a un lugar espacioso y abierto, para servirte una mesa llena de grosura. Pero tú te has saturado del juicio que merece el inicuo, en vez de sustentar el derecho y la justicia. Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite de un golpe, del que no te podrá librar ni un gran rescate. ¿Tendrá él en cuenta tus riquezas o todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecerán de su lugar. Cuídate, no vuelvas tu rostro a la iniquidad, aunque la hayas escogido a causa de tu aflicción. He aquí Dios exalta en su poder. ¿Quién hay que enseñe como Él? ¿Quién le señala el camino? ¿Quién le dirá jamás has cometido injusticia? Acuérdate de engrandecer su obra, de la cual han cantado los mortales. Todos la contemplan. Los humanos la miran desde lejos. He aquí Dios es grande, más de lo que podemos entender. El número de sus años es inescrutable. Va atrayendo las gotas de agua, cuando el vapor se convierte en lluvia, que destilan las nubes, y se vierten en raudales sobre el hombre. Se entenderán los despliegues del nublado y el estruendo de su tabernáculo. He aquí esparce su luz sobre él y cubre las raíces del mar. Con tales cosas juzga a los pueblos y da alimento en abundancia. Esconde relámpago en su palma y lo lanza certero hacia su blanco. El trueno anuncia su presencia y su ira provoca tormenta. Por eso mi corazón palpita y salta fuera de su sitio. Oíd atentamente el trueno de su voz y el trueno que sale de su boca. Suelta por debajo de todos los cielos sus relámpagos, que alcanzan hasta los extremos del orbe. Tras ellos ruge su voz. Atruena con voz majestuosa, y una vez oída su voz no los detiene. Dios truena con voz maravillosa y hace proezas que no podemos comprender. Y hasta ahí lo voy a llegar. Lo voy a dejar. Y ya en el capítulo 38 que está más adelante, antes de que Dios haga esta defensa, porque Eliú viene a defender a Dios, porque Job y sus tres amigos, las tres esferas del alma, concluyeron que Dios era culpable. Y Eliú, que es el Espíritu Santo, tiene que venir a hacer defensa de Dios. Y en el 38 ya habla Dios. Capítulo 38 habla Dios y, y Dios le dice algunas cosas a Job en el 38, en el 39, en el 40, en el 41 y en el 42 Job por fin entendió. Y dijo, Job respondió a Adonai y dijo, reconozco que todo lo puedes y que ningún propósito te puede ser estorbado. Dijiste, ¿quién es el que oscurece mis designios con palabras sin sabiduría? Yo, que hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que jamás comprenderé. Escúchame, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, pero ahora que mis ojos te ven, me aborrezco y me arrepiento, echándome polvo y ceniza. 42 del verso 1 al 6. Y quería que estudiáramos, pero por tema de tiempo no lo vamos a alcanzar a hacer. Y seguro en la próxima sesión, si el Señor nos concede, esa actitud que tuvo el rey David. No sé si recuerdan el primer pecado grande que tuvo el rey David, que fue con Betsabé, la esposa de Elitita, y que él mandó a matar a Elitita, y que él tuvo un hijo con esta chica, y el Señor le mandó a alguien como Eliú al rey David, y fue Natán.
pero por causa de tiempo no lo vamos a considerar hoy. Y es, en resumen, esa actitud que tuvo David de arrepentimiento, de oración y de ayuno en medio de esta aflicción tan fuerte, porque el Señor le dijo que iba a matar a ese hijo, pero él igual ayunó, oró, no renegó del Señor. Y luego que el hijo murió, se levantó de ahí del suelo, fue, comió porque no había comido nada y siguió adelante con su vida. Es decir, aceptó su error, se arrepintió, oró, ayunó y aceptó las consecuencias. Y eso lo libertó. Y a muchos de nosotros eso nos ha libertado, todo este proceso. Y finalmente aceptar la corrección del Señor. Y es allí cuando podemos seguir con las siguientes etapas de nuestra vida. Entonces, mis hermanos, eso era lo que tenía para compartir hoy. Arranqué por esos versos intencionalmente para que recordemos eso, que tengamos ánimo, que Él es, que no temamos. Entonces, mis hermanos, eso era lo que tenía para compartir. No sé si alguien quiera mencionar algo más, decir algo, complementar, corregir. eh, y si no, pasaríamos ya a partir la cena del Señor. Sí, sí. Y es que Él quiere nuestro bien, el Señor no quiere nuestro, Él quiere sacarnos de allí. Detenemos acá la grabación. Para quienes vayan a ver eso en internet, el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo y nosotros continuamos aquí partiendo el pan.